Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, concluyó el 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó el estado del cumplimiento del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2025. Durante el 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, fue dado a conocer el Plan de la Economía para el 2026. Bienvenido a este espacio informativo desde la señal de Cubavisión Internacional. Soy Nora Becerril y les invito a recorrer los principales temas que marcan la agenda de hoy. Concluyó este jueves la sesión plenaria del 6º periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, con un quórum de 464 diputados, de ellos el 57.4% mujeres y el 29% jóvenes. De manera atípica y respondiendo a la actual situación del país, los diputados en las provincias se enlazaron al Palacio de las Convenciones de manera virtual. Contó con la presencia mediante videoconferencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Antes de finalizar la emisión, ofreceremos fragmentos del discurso de clausura. Y durante la sesión de la tarde fueron electos por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular el nuevo secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional, un nuevo miembro del Consejo de Estado y el presidente del Tribunal Supremo Popular. Iniciaré informando los correspondientes a la elección del secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que lo es a su vez del Consejo de Estado. Posteriormente, daré a conocer los resultados de la elección del miembro del Consejo de Estado y, por último, los resultados alcanzados en la elección del presidente del Tribunal Supremo Popular. De 433 diputados presentes en el momento de la votación, ejercieron el voto 433 para el 100%. Incluimos el voto de nuestro general de ejército y líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz. Esta información es válida para las 3 votaciones. Los votos alcanzados por el candidato para secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado fueron los siguientes: José Luis Toledo Santander, 429 para el 99,54%. Como se aprecia, el candidato alcanzó más del 50% de los votos válidos emitidos. Ha resultado electo como secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que lo es a su vez del Consejo de Estado. Para la elección de miembros del Consejo de Estado, los resultados son los siguientes. Depositaron su boleta en la urna 433 diputados y resultaron válidas 433 boletas para el 100%. Los votos alcanzados por la candidata para miembro del Consejo de Estado fueron los siguientes: Lixelena González Desdín, 433 votos para el 100%. Según establece la ley electoral, ha resultado electa como miembro del Consejo de Estado por alcanzar más del 50% de los votos válidos emitidos. Depositaron su boleta en la urna 433 diputados y resultaron válidas 433 boletas para el 100%. Los votos alcanzados por el candidato para presidente del Tribunal Supremo Popular fueron Oscar Manuel Silveria Martínez, 433 para el 100%. Ha resultado electo al alcanzar más del 50% de los votos válidos emitidos, el presidente del Tribunal Supremo Popular. Felicitamos a los electos. He concluido.
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó el estado del cumplimiento del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2025 durante la sesión plenaria del 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura. El programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía se ejecuta en un contexto complejo. En sesión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el primer ministro de Cuba abordó los factores que inciden en su implementación. El programa de gobierno se ha desarrollado en condiciones adversas a partir del acceso restringido a divisas, la inestabilidad del sistema electroenergético nacional, presiones inflacionarias generadas por la combinación de factores externos e internos e insuficiencias para garantizar los recursos que demanda la población, la recuperación de la economía y el mantenimiento de las infraestructuras críticas del país. A lo anterior se suman los impactos del huracán Melissa en las provincias orientales. Respecto a la estabilización macroeconómica, el jefe de gobierno dijo que se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84% de lo planificado, y la cuenta corriente proyecta un superávit superado en más de 7.900 millones de pesos, lo previsto en el año. El presupuesto continúa respaldando subsidios esenciales, especialmente la tarifa eléctrica, medicamentos, la canasta y otros precios mayoristas de productos que impactan en la población. Se encuentran aprobadas las medidas para avanzar en el principio de subsidiar personas y no a productos, y como se conoce, se implementarán cuando las condiciones estén creadas para evitar impactos no deseados en la población. El primer ministro cubano señaló que la reducción esperada de los precios no se ha logrado debido a la limitada disponibilidad de productos. Añadió que persiste la preocupación por la falta de avances en la estabilización de la moneda nacional, el fortalecimiento de su poder adquisitivo y el incremento de la oferta a precios asequibles. La perspectiva de la economía cubana para el presente año es al decrecimiento, dado a limitaciones objetivas, pero también por insuficiencias propias. Incrementar la disponibilidad de divisa es nuestro principal desafío. La búsqueda de alternativas y soluciones viables con nuevas fórmulas para la relación entre los diferentes actores económicos, así como la flexibilidad para la inversión extranjera, son políticas aprobadas que deben comenzar a dar resultados en el 2026. En ese sentido, Marrero Cruz afirmó que el nuevo mecanismo para gestionar, controlar y asignar divisas pretende integrar a todos los actores económicos y promover la producción, las exportaciones y la comercialización de bienes y servicios. Ratificamos que la dolarización parcial de la economía es una medida temporal, pero necesaria para dinamizar la actividad económica, propiciar encadenamientos e incrementar los ingresos en divisas. De modo general, las políticas e incentivos aprobados constituyen una base sólida para mejorar la captación de divisas, dinamizar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer la inserción internacional del país en el próximo periodo. El programa de gobierno es sometido desde el pasado 15 de noviembre a un amplio proceso de estudio y análisis. Según el primer ministro de Cuba, hasta el momento se han realizado más de 16.400 reuniones y se han generado alrededor de 32.100 propuestas, las cuales servirán como insumos esenciales para su perfeccionamiento con vistas al año 2026. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. Hacemos una primera pausa y en breve estaremos de vuelta. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido
Si nos enfrentamos a una guerra económica, si nos desprecian, si nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales. Pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Durante el sexto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, fue dado a conocer el Plan de la Economía para el 2026. Para conocer los pormenores, establecemos contacto con el periodista Carlos Manuel Gallardo, quien se encuentra en el Palacio de Convenciones de La Habana. Adelante, Carlos, te escuchamos. Gracias por el contacto. De economía de guerra calificó el titular del sector, Joaquín Alonso Vázquez, al desarrollo de esa actividad en el año 2025 en la mayor de las Antillas, debido al impacto negativo del bloqueo y también a insuficiencias propias dentro de esa esfera. Les propongo escuchar un fragmento de sus palabras. Reconociendo que este no es el plan deseado, sino el posible en las condiciones actuales, es un plan mínimo, que requiere del empresariado un reanálisis que movilice todas las reservas productivas que puedan existir para incorporarlas. Las nuevas potencialidades derivadas de las transformaciones que se llevan a cabo como parte del programa de gobierno deben también incorporarse. Asimismo, Alonso Vázquez aseguró que las nuevas medidas tomadas por el gobierno para el control de las divisas y la recuperación paulatina del turismo tendrán gran peso en el plan de la economía en el año 2026. Requiere máxima prioridad en el ejercicio económico 2026 la recuperación de los servicios turísticos y otros rubros exportables tradicionales, el incremento de ingresos por servicios profesionales, así como la atracción de un mayor volumen de inversión extranjera, remesas y financiamientos externos. A la vez, resulta imprescindible generar nuevos rubros exportables, agregar valor a los actuales y promover las exportaciones basadas en el conocimiento y la alta tecnología. Asimismo, el ministro de Economía y Planificación dio a conocer que las principales importaciones estarán destinadas a los combustibles y a la importación de materias primas para la producción de alimentos en suelo nacional. En tanto, las exportaciones se centrarán en los bienes y servicios. Es imprescindible avanzar en la transformación de la estructura de las importaciones a favor de materias primas e insumos para producir en el país y reducir la importación de productos terminados para su comercialización directa en todos los sectores de la economía. Los encadenamientos productivos entre los diferentes actores constituyen un potencial con capacidades ilimitadas para el crecimiento económico que debemos priorizar. Se proyecta un plan de exportaciones totales de bienes y servicios por 9.969 millones de dólares, superior al estimado del año actual en 1.122 millones. Este crecimiento está basado en exportaciones de bienes por 2.530 millones y de servicios por 7.438 millones de dólares, superiores al estimado 2025 en 765 y 357 millones de dólares respectivamente. El titular de Economía y Planificación también refirió que se estima un ligero incremento del Producto Interno Bruto de un 1% para el 2026, basado en las proyecciones del incremento del turismo, las entidades exportadoras y la reanimación de actividades productivas y de servicios, entre otras medidas. Para lograr el discreto crecimiento proyectado será crucial la implementación de las medidas contenidas en el programa de gobierno, con énfasis en las encaminadas a incrementar los niveles productivos, los ingresos en divisa al país, que permitirá respaldar niveles productivos y de servicios superiores a los proyectados en este plan. Resulta impostergable avanzar en la recuperación del sistema energético nacional, mejorar la estabilidad del balance de combustibles, incrementar las producciones agropecuarias, de la industria manufacturera y los servicios, alcanzar un mejor desempeño del sistema empresarial, buscando maximizar sus efectos positivos y multiplicadores para el resto de la economía. Finalmente, Alonso Vázquez expresó que el 2026 será un año complejo para la economía cubana en un escenario hostil y lleno de desafíos. En el 2026
Será un año en el que persistirá el complejo escenario en que se ha desenvuelto la economía cubana hasta el presente, con amenazas, tensiones y riesgos que debemos ser capaces de sortear con nuestros propios esfuerzos, con los recursos disponibles en cada momento, con las reservas que debemos movilizar y las oportunidades que también se vislumbran y se gestionan. Desde el Palacio de Convenciones fue un reporte de Carlos Manuel Gallardo y un equipo de Cubavisión Internacional. Aunque la economía cubana experimentó un decrecimiento en el 2025, algunos indicadores del presupuesto del Estado muestran valores positivos. Así lo expresó Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, durante el 6º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional en su 10ª legislatura. Escuchemos un fragmento de sus palabras. Se mantiene como tendencia positiva la reducción del déficit fiscal, estimándose alcanzar el 84.1% de lo planificado. Este resultado, que será confirmado en la liquidación del presupuesto con base en las normas de contabilidad gubernamental, se obtiene por el sobrecumplimiento de la recaudación de los ingresos y a un control más eficiente de los gastos. La evaluación sistemática y oportuna de la ejecución presupuestaria nos ha permitido reasignar partidas inejecutadas hacia la atención de demandas extraordinarias de gastos, canalizando de manera priorizada estos recursos hacia provincias y municipios. Así se ha logrado no solo cumplir con los objetivos financieros, sino también otorgar mayor flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades más urgentes de los territorios, como se ha requerido en los últimos tiempos para respaldar financieramente la recuperación de los daños provocados por el huracán Melissa en las provincias orientales, labores que continuarán en el año 2026. Regueiro Ale subrayó también que a pesar del complejo escenario económico en el que se encuentra el país, el Estado y gobierno cubano seguirán respaldando los programas sociales y las grandes conquistas de la revolución desde la ejecución del presupuesto en el 2026. De forma prioritaria, aproximadamente el 70% de los gastos corrientes de la actividad presupuestada se destinan a sostener, fortalecer y perfeccionar aquellos pilares que definen nuestra sociedad, servicios públicos universales y gratuitos. Se trata de asegurar como principio inviolable el acceso a derechos fundamentales como la salud del pueblo, la educación de calidad para todos, la cultura, el deporte, la asistencia y la seguridad social, valoradas no como un gasto, sino como la inversión más valiosa en nuestra sociedad. La distribución mayoritaria de estos recursos refleja una opción política clara e irrevocable. Garantizar que la riqueza de la nación se oriente fundamentalmente al bienestar colectivo, a la protección de los más vulnerables y al desarrollo pleno de las capacidades de cada ciudadano. El ministro de Finanzas y Precios también hizo referencia a las cifras destinadas a la asistencia y seguridad social en el 2026. Para la protección a jubilados y trabajadores mediante el sistema de seguridad social con prestaciones por edad, muerte, incapacidad y maternidad, se destinan 80.526 millones de pesos, que representan 20.182 millones de pesos más que los previstos en el presupuesto del presente año. Se respaldan las prestaciones de aproximadamente 1.840.000 pensionados, la continuidad de la medida del incremento parcial de las pensiones que benefició al 88% de estos jubilados, la extensión de la protección de la maternidad por 15 meses con el 100% del salario, la simultaneidad de salarios y prestaciones, el subsidio a la madre con hijos enfermos menores de 17 años y las pensiones a combatientes e internacionalistas. Para el programa de la asistencia social se destinan 5.981 millones de pesos, asegurando la protección económica a núcleos familiares y personas en situaciones de vulnerabilidad. En estos recursos se incluyen gastos asociados a la atención a la dinámica demográfica, lo que ratifica la prioridad del Estado cubano frente al envejecimiento de la población. Previo a esta sesión del Parlamento cubano, estuvieron disponibles en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular 2 de los proyectos de ley hoy discutidos y aprobados como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la participación ciudadana en el proceso legislativo. Se trata de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación y de reducción excepcional del actual periodo del mandato de los delegados a las asambleas municipales del poder. Desde el Palacio de las Convenciones, un equipo de nuestro canal reporta.
Un saludo, colega. Es tal y como lo decías. Durante la sesión plenaria de este 6º periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura, fueron aprobados 2 proyectos de ley, los cuales hacen cerrar este 2025 en materia legislativa con 8 leyes y 14 decretos leyes ratificados para un total de 22 normas jurídicas de rango superior. El proyecto de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación fue presentado como una disposición integral destinada a fortalecer el papel del conocimiento científico y técnico en el desarrollo económico y social del país. El ministro del sector explicó que la norma busca una mayor conexión entre la producción de conocimiento y las necesidades concretas de la economía, los servicios y la vida social. Se incluyeron principios como la gobernanza, la sostenibilidad, se incluyeron o se reforzaron. La transformación digital, el acceso a los datos para la investigación también fue un tema que fue reforzado a partir de la discusión. Se ampliaron los principios éticos aplicables hasta los de bienestar animal, la inteligencia artificial y la inclusión de valores como parte de la educación de ciencia y tecnología. Es la ley de la Academia de Ciencia, pero es también la ley de nuestros analistas. Es la ley de los centros de investigación y también de nuestras universidades. Es la ley del sector estatal, pero también del sector privado y cooperativo. Es la ley de los organismos y gobiernos y también de la sociedad civil. Por primera vez, de manera tan orgánica, se conectan las ciencias naturales con las sociales y las humanidades, así como con otras áreas del conocimiento. Rompe los compartimientos estancos y nos obliga a trabajar en red, porque los grandes desafíos del país requieren de miradas múltiples y esfuerzos conjuntos. ¿Para qué hace falta una ley de ciencia? Yo creo que hoy se ha hablado mucho de ello, pero yo querría referirme a 3 muy rápido. Primero, porque yo creo que es necesario perpetuar el pensamiento del comandante jefe. Segundo, porque nosotros creemos fielmente en que la solución de los principales problemas complejos que nosotros tenemos están en aplicar la ciencia, la innovación y la tecnología. Y tercero, yo creo que es importante que apliquemos realmente las herramientas, desde el plan de gobierno hasta todo lo que estamos discutiendo, desde un pensamiento innovador científico. Su implementación, en nuestra opinión, debe distinguirse por promover la integración de todas las instituciones y las áreas del conocimiento, por favorecer el trabajo en redes y las oportunidades de acceso a los instrumentos que se han definido para soportarla. Para establecer una diferencia de hasta 1 año entre la elección de los delegados a las asambleas municipales y la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, es la recién aprobada Ley de la Reducción Excepcional del actual periodo de duración del mandato de los delegados a las asambleas municipales. Se hace imperiosa e inaplazable la adopción de una medida legislativa que de manera excepcional y única ajuste el calendario electoral para reinstaurar la secuencia prevista en la ley, así como para asegurar el estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos del debido proceso electoral. Los diputados presentes en el Palacio de las Convenciones y los enlazados por videoconferencia aprobaron las leyes en representación del pueblo que los eligió. Estas normas también forman parte del amplio proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional tras la entrada en vigor de la Constitución de la República en el año 2019. Esto ha sido un reporte de un equipo de Cubavisión Internacional y Cintia Ibatao Ruiz para esta emisión informativa. Segunda pausa en nuestra emisión. Mantenga la sintonía. Con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz,
concluyó la sesión plenaria del sexto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Para finalizar esta emisión, compartimos fragmentos de las palabras de clausura del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Le invitamos a que se mantenga informado a través de la señal de Cubavisión Internacional. Tenga una excelente jornada. Vivimos un momento extremadamente complejo para la economía y la vida cotidiana del pueblo, que exige respuestas más profundas, rápidas y responsables. No se trata de una crisis más. Es la acumulación de distorsiones, adversidades, dificultades y errores propios exacerbados por un cerco externo extremadamente agresivo en un contexto incierto y peligroso para los objetivos de proteger la paz, promover la cooperación y avanzar en la justicia social, entre otros asuntos vitales de la agenda internacional. El aberrante corolario Trump de la doctrina Monroe y la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, recientemente publicada, no deja dudas sobre las pretensiones hegemónicas contra los pueblos y naciones de nuestra América, ignorando y poniendo en peligro a la región como zona de paz, firme y oficialmente proclamada desde 2014. Declara sin tapujos la pretensión estadounidense de apropiarse de los recursos y riquezas naturales que pertenecen a naciones soberanas del hemisferio occidental y sus respectivos pueblos. La presencia militar exagerada y agresiva en el Mar Caribe y las amenazas crecientes y provocadoras contra Venezuela, con pretextos tan insostenibles que cambian en cuestión de horas. En la reciente cumbre del ALBA tuvimos la oportunidad de reafirmar la condena en los términos más firmes y categóricos a las amenazas y acciones agresivas contra la hermana República Bolivariana de Venezuela y el absoluto respaldo y solidaridad de Cuba con esa nación latinoamericana y caribeña. De manera casi paralela y desde mucho antes también, contra Cuba se ejerce una agresión económica incesante, con un recrudecimiento criminal del bloqueo y la injustificada inclusión del país en la espuria y arbitraria lista de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esto se traduce en sabotajes constantes a las transacciones comerciales y financieras prácticamente con cualquier mercado del mundo. También se manifiesta en las acciones directas e indirectas promovidas por el gobierno de Estados Unidos y que hemos denunciado reiteradamente, dirigidas a interferir en el desempeño macroeconómico interno, promover la inflación y deprimir sustancialmente el nivel adquisitivo de la población. La agresión del imperialismo ha continuado haciendo uso de su poder monopólico sobre los medios de comunicación y las infraestructuras tecnológicas de las redes digitales para promover desesperanza y desencanto, irritar, desorientar y confundir, alimentar la especulación y erosionar la confianza en el liderazgo de la revolución, atacando a fondo la fibra emocional de la nación cubana. Aún en esas condiciones y en un año de grandes desafíos, la autoridad, el prestigio y la trayectoria de solidaridad del país se hicieron patentes. La resolución que la Asamblea General de Naciones Unidas reclamó una vez más el fin del bloqueo recibió, como siempre, el respaldo abrumador de la comunidad internacional, a pesar de las sucias gestiones y brutales presiones del gobierno de Estados Unidos y de las falacias que difundieron sobre Cuba, algunas repetidas innoblemente por muy contadas delegaciones. La patria no se rinde. Seguimos un principio: unidad, continuidad y resistencia creativa. Unidad en torno al partido, a la revolución y al ideario marxista, martiano, fidelista. Continuidad del legado histórico y de la obra que construimos. Resistencia creativa para, en medio de las carencias, crear, innovar y salir adelante.